Bueno, bienvenidos a esta cuarta sesión del seminario permanente del Grupo de Investigación Fidelo. En esta ocasión vamos a contar con una conferencia de Antonio Mesquita de la Universidad Autónoma de Madrid que nos va a hablar de la paradoja de Richard, pero desde el punto de vista de Alonso Church, la reformulación y la solución que dio Alonso Church. Bueno, muchas gracias, Antonio, por haberte animado a presentar y cuando quieras. Gracias, Víctor. Gracias a los presentes por escucharme. Gracias también a María José Enrique por la oportunidad de presentar en el seminario. Yo soy Antonio Mezquita, soy doctorando en la Autónoma de Madrid. Estoy haciendo la tesis con Enrique Alonso y Víctor Aranda. Y hoy, como os dijo Víctor, voy a hablar de la paradoja de Richard, la reformulación y solución de Alonso Church. Es parte de un tema que tiene que ver con mi proyecto de tesis. El borrador que os envié aún es trabajo en andamiento que estoy haciendo con Enrique sobre una investigación histórica acerca del artículo de Church del 34 que vamos a discutir hoy. En la presentación, en algunos momentos voy a hablar de manera más amplia del proyecto, pero el enfoque central es el artículo de Church que os he mandado en el borrador. Así que empiezo la presentación. Eh, Primero, una breve introducción con una motivación de por qué el tema podría ser interesante. En su artículo del 31 de Gödel, Gödel dice que el argumento que él va a presentar, que resulta en los teoremas de incompletitud, tienen que ver tanto con la paradoja de Richard como con la paradoja del mentiroso. Leo la cita de Gödel. The analogy of this argument with the Richard antinomy leads to the eye. It is closely related to the liar too. For the undecidable proposition R of QQ states that Q belongs to K, that is by one that R of QQ is not provable. We therefore have before us a proposition that says about itself that it is not provable in PM. Gödel explica cuál es la relación de su argumento con la paradoja del mentiroso, y eso también está discutido en la literatura, pero ya parece un poco menos claro cuál es exactamente la relación del argumento de Gödel o de la sentencia de Gödel con la paradoja de Richard. Y una manera de pensar este trabajo, una manera de pensar el artículo de Church del 34 es como ofreciendo una explicación de cuál es la conexión que Church ve entre el incompleto de Gödel y la paradoja de Richard reformulada para sistemas formales. Entonces, en esta presentación tienes tres objetivos. El primero es discutir la conexión entre los teoremas de incompletud de Gödel y la paradoja de Richard. Enseguida, mostrar que Church, en el artículo del 34, es la fuente histórica de la reformulación de la paradoja de Richard para los sistemas formales, que es un problema que aparece discutido también en alguna literatura reciente. Como he puesto en las citas en el borrador, tanto aparece en José Ferreros como en un artículo de Bob Hale, pero me parece que una versión muy semejante ya aparece en Church. Y tres, discutir cómo aplicar la solución de Church a la paradoja de Richard en la semántica formal. De momento, apenas discutir cómo se haría dicha aplicación y qué tipo de sistema tendríamos en ese caso. Aún no, como os voy a comentar en el final, aún no he desarrollado una semántica formal del tipo que busca Church para sistemas de orden superior, pero es algo que me gustaría hacer enseguida. Empiezo entonces presentando la paradoja de Richard. Muy rápidamente presento la paradoja de Richard original, que muchos ya conocéis, para enseguida presentar qué es la reformulación de Church. Pues la paradoja de Richard de 1905 fue propuesta por el matemático francés Jules Richard y consiste básicamente en el siguiente argumento. Primero, considérese todas las permutaciones de letras del alfabeto francés que definen números.
Hay un conjunto correspondiente E de todos los números definibles por una cantidad finita de palabras. Ambos conjuntos, tanto el de permutaciones de letras del alfabeto como los de números correspondientes a esas permutaciones, son infinitos pero numerables. Considérese la expresión G que define un número n, sea P el dígito en la enésima casa decimal del enésimo número del conjunto E. Formemos un número que tenga cero como su parte entera y en su enésima casa decimal, P más uno si P no es 8 o 9 y uno en otro caso. Es una estrategia de diagonalización. Como resultado tenemos que n no pertenece a E, pues si fuese el enésimo número de E, su enésima casa decimal sería la misma que la enésima casa decimal del enésimo número de E, lo que no es el caso. Por otro lado, n tendría que pertenecer a E una vez que n está definido por la permutación de letras E. Y tenemos así una contradicción. Como veremos, la versión de Church está formulada para sistemas formales, no para expresiones del lenguaje ordinario, y no resulta en una contradicción como la de Richard, sino en un problema de adecuación. Veamos ahora la formulación de Church en el artículo del 34. Empieza con: considérese todas las fórmulas bien formadas de un sistema formal que definen funciones de enteros positivos. Hay un conjunto correspondiente de todas las funciones de enteros positivos definibles por las fórmulas bien formadas de un sistema formal. Ambos conjuntos, el de las fórmulas y el de las funciones definidas por fórmulas, son infinitos pero numerables, o por lo menos a lo sumo infinitos pero numerables. Por el argumento de diagonalización de Cantor, 1 más fx de x es una función de enteros positivos que no pertenece a la enumeración. La estrategia de diagonalización otra vez. Por tanto, hay una función de enteros positivos que no se puede definir en aquel sistema formal. Y aquí tenemos el problema de inadecuación. Haciendo una breve comparación entonces entre ambas formulaciones, la formulación de Richard es una reacción a las contradicciones de la teoría de conjuntos ingenua, mientras que la reformulación de Church es una reacción que parece bastante directa a los teoremas de incompletud de Gödel, que fueron publicados 10 años antes. La versión de Richard trabaja con números reales y por tanto diría respecto a la teoría del continuo, mientras que la versión de Church trabaja con funciones de enteros positivos y así diría respecto a la teoría de números. La idea de Church es que el problema es muy básico y por tanto se puede formar con nociones tan elementales como aquellas de la teoría de números. La versión de Richard se formula para un lenguaje ordinario, la versión de Church se formula para sistemas formales, aunque en ese momento, como veremos en varios puntos de esta presentación, no tenemos una semántica formal, solamente un sistema formal con una semántica intuitiva. Y parte de lo que es interesante pensar a partir de las cosas que dice Church es cómo las cosas que dice se podrían aplicar a una semántica formal. Ambas formulaciones utilizan la diagonalización de Cantor, esto parece ser esencial para el argumento, y mientras la versión de Richard resulta en una contradicción, la versión de Church resulta en un problema de inadecuación. Ahora vamos a ver paso por paso qué dice Church sobre la reformulación de este problema. Church presenta dos formulaciones como habéis visto en el borrador, dos formulaciones de la paradoja de Richard. Una primera versión para funciones y luego una segunda versión para proposiciones sobre funciones. La primera versión, para funciones de enteros positivos, es la siguiente. Supóngase una biyección entre las fórmulas de un sistema formal que representan funciones de enteros positivos y las funciones de enteros positivos. Entonces tendríamos una fórmula phi1 que representa o define una función f1 de x, una fórmula phi2 para la función f2, una fórmula phi3 para la función f3, así por delante, pero sabemos que por la diagonalización de Cantor, no importa qué enumeración de funciones tengamos para una dada
expresividad de un lenguaje, siempre podemos obtener una función que no está en la numeración. De manera que hay una función que para un determinado sistema formal, aquella función no se puede representar en aquel sistema formal. La segunda versión sería acerca de verdades de funciones. Supóngase una biyección entre los teoremas que expresan que una función es una función de enteros positivos y las funciones de enteros positivos. Ah, tenemos la misma idea. Hay un teorema, este teorema lo escribe Church así, se lee x es un entero positivo, si x es un entero positivo, entonces f1 de x es un entero positivo. O sea, una función de enteros positivos es una función tal que si le das un valor que es un entero positivo, arroja un entero positivo como valor. Entonces se podría probar acerca de la función f1, que es una función de enteros positivos, acerca de la función f2, que es una función de enteros positivos, acerca de f3, acerca de fn, pero se puede diagonalizar sobre las funciones de enteros positivos de manera de obtener a una que en aquel sistema formal, en un dado sistema formal, no se puede probar que es una función de enteros positivos. Entonces formula Church el problema. The Richard paradox can be said to consist in the following problem. How is it possible that a system of symbolic logic, in which the set of all formulas is enumerable, should be adequate for any branch of mathematics which deals with the members of a non-enumerable set, in particular for elementary number theory? Tenemos dos problemas, uno para cada formulación de la paradoja. El primer es un problema de indefinibilidad. En todo sistema formal hay funciones de enteros positivos que no son definibles en esos sistemas. Por ejemplo, la función obtenida por diagonalización, 1 más fx de x. Y segundo, el problema de incompletud. Para todo sistema formal consistente, hay verdades sobre funciones de enteros positivos que no son demostrables en el sistema. Por ejemplo, que 1 más fx de x es una función de enteros positivos. Entonces, en este caso, hay verdades que tampoco se puede probar en este sistema, como que la función obtenida por diagonalización, de hecho, es una función de enteros positivos. Entonces, Church habla de las consecuencias del problema. This, of course, is a deplorable state of affairs. It plainly implies that the whole program of the mathematical logician is futile. Lo pone de manera bastante dramática, como me parece que merece el problema. For in the presence of such a situation, not only is it impossible to obtain a single set of postulates which would lead to all mathematics, as for example the authors of Principia Mathematica would do, but it is even impossible to obtain a set of postulates adequate to a particular branch of mathematics, such as number theory, analysis, or Euclidean plane geometry. Examinando esta segunda cita como consecuencia de su versión de la paradoja de Richard, tendríamos primero el fallo del programa de Hilbert, que claro ya tenemos con los teoremas de completo de Gödel. Es imposible presentar una axiomatización consistente y completa de un dominio matemático no numerable. Y segundo, como consecuencia, el fallo del proyecto logicista de Frege Russell. Claro que el proyecto logicista y el programa de Hilbert en una formulación específica que se puede tomar como siendo la formulación original. Hay reformulaciones de estos programas post-Gödel. Entonces, si es imposible presentar una axiomatización consistente y completa de un dominio matemático no numerable, también es imposible hacerlo a partir de axiomas puramente lógicos. Paso enseguida a lo que sería la solución de Church, la solución que propone Church. Church escribe, Fortunately, however, there is a way out of this condition of nihilism. Ah, Antes de entrar en la solución de Church en específico, parece que tendríamos en principio dos soluciones posibles. Entonces, el problema es que un sistema numerable no es adecuado para representar un dominio no numerable. Y parece que habrían por lo menos dos tipos de soluciones en principio. La primera sería adoptar sistemas no numerables.
En este artículo del 34, Church parece haber pensado en una solución de este tipo, pero no conozco ninguna evidencia de que haya llevado más adelante una solución de este tipo. Y de hecho, otros autores como Gödel y Post parecen pensar que sistemas formales tienen que ser numerables. Y en estos casos, en el caso de emitir un sistema no numerable, parece que por lo menos en principio nos alejaríamos de las propiedades computacionales que los sistemas numerables poseen y nos parecen deseables. Y la solución que quedaría, por otro lado, es de alguna manera hacer con que los dominios sean numerables, los dominios que se representan a través de un sistema formal sean numerables. Leo la solución de Church, que está discutida también en el borrador. But this function, 1 plus fx of x, is not, in general, defined in such a way that it is always possible to calculate its value for a given positive integer x. And therefore, the function 1 plus fx of x has not been defined in a way which could be called constructive, but has been merely proved by an indirect argument to exist. But surely a function of positive integers which cannot be defined by any means whatever, no function of positive integers at all. Hence, it appears to be possible that there should be a system of symbolic logic containing a formula to stand for every definable function of positive integers, and I fully believe that such systems exist. Uh, Church escribe cosas bastante controvertidas en este artículo, pero presenta ahí la idea de que se debería admitir como funciones de enteros positivos aquellas que se pueden definir en algún lenguaje. O sea, los subconjuntos del conjunto de enteros positivos que sean de alguna manera definibles o definibles según los medios que se especifiquen. Al final, Church dice creer que hay un sistema de este tipo que tiene una expresión para cada función de enteros positivos y esta parte aún no la he escrito en el borrador que os he enviado, pero ahí viene la conexión interesante con el cálculo lambda que Church desarrolla luego y con la llamada tesis de Church. Porque un cálculo lambda, una vez se acepta la tesis de Church, un cálculo lambda o un sistema de expresividad semejante sería un sistema que satisface esta condición, que tenga una expresión en el sistema para cada elemento del dominio, para cada función de enteros positivos en este caso. Enseguida, lo que vendría es pensar cómo se podría aplicar esta solución de Church a la paradoja, que es reducir el dominio de funciones de enteros positivos a un dominio numerable, cómo se podría aplicar esto a una semántica formal. Bueno, voy a hacer un repaso bastante corto de la semántica estándar y de la semántica de Henkin para sistemas de orden superior, simplemente por ver qué más o menos estamos buscando, qué sería el correspondiente en semántica formal de la solución propuesta por Church. Ah, en esta discusión aparecen dos problemas que están relacionados. El primer es de la interpretación de los cuantificadores de orden superior. Hay la interpretación objetual, por ejemplo, hay también la interpretación sustitucional. Luego hay otros tipos de la interpretación, de interpretaciones. Aquí voy a hablar sobre todo de interpretación objetual, porque es este tipo de interpretación con la que también suele trabajar Henkin, con excepción de un caso de la semántica nominalista en que vamos a hablar de interpretación sustitucional, pero voy a centrarme sobre todo en los cuantificadores interpretados de manera objetual. Y el problema sobre el que nos vamos a centrar en cada una de estas semánticas es de qué manera se definen los dominios de relaciones y o funciones. Voy a hablar de dominios de relaciones, pero podría hablar igualmente en dominios de funciones, como hacen Church y Henke.
En la semántica estándar, como sabéis, el dominio n-ario de relaciones es el conjunto potencia del producto cartesiano n-ario del dominio correspondiente. Si estamos definiendo el dominio de relaciones de segundo orden, este dominio será el conjunto potencia del producto cartesiano n-ario del dominio de objetos. En esta semántica sabemos que hay resultados notables, como por ejemplo la categoricidad de la aritmética y piano de segundo orden, pero por otro lado hay el fallo de los teoremas de completud, compacidad y Löwenheim-Skolem, lo que llevó a Henking a pensar otra semántica en que se pudiera probar esos teoremas. Enseguida tenemos la semántica general, en que se admite como dominio n-ario de relaciones un subconjunto del conjunto potencia del producto cartesiano n-ario, en el cual para todo símbolo relacional n-ario R hay una relación n-aria correspondiente que sea subconjunto del producto cartesiano n-ario y que esté en el dominio. Hay que cumplir esta condición, o sea, en todos los modelos generales, las relaciones definibles tienen que estar en el dominio apropiado para que no resulte que una relación sea definible en el sistema y no esté en el dominio que corresponde. Pero fuera esta restricción, se acepta que el dominio contenga otras relaciones o no. En esta semántica sabemos que hay modelos estándar y no estándar y se puede probar los teoremas de completud, compacidad y Löwenheim-Skolem, eh, que es el resultado famoso de Henking del 50. Esta información, como sabéis, se puede encontrar en el libro de María Manzano o en el libro de Sol Shapiro. Hay una descripción en detalle de cada uno de esos resultados. Ah, lo que pasa es que tanto en la semántica estándar como en la semántica general hay un cierto comprometimiento con el conjunto potencia de un conjunto numerable. O sea, hay un cierto compromiso con conjuntos, con dominios no numerables. Y este tipo de compromiso se puede criticar, como hace Quine en el Philosophy of Logic. Eso lo he citado ahí en el borrador que os envié. Y Church también, por otras razones, está intentando escapar a este tipo de compromiso. Church no está pensando en una semántica formal, pero si queremos encontrar una semántica formal que corresponda a la solución que dio Church a la paradoja de Richard, esta semántica no puede estar comprometida con dominios no numerables de propiedades o de relaciones, porque lo que estamos buscando es justamente un dominio de relaciones en que todas las relaciones puedan ser descritas en el sistema formal correspondiente. Aquí una propuesta muy interesante para ese propósito es la semántica nominalista del 53 de Henkin. En el artículo, en este artículo, Henkin formula un problema muy semejante a lo que he llamado la reformulación de Churchill, la paradoja de Richard, también muy semejante al problema que formula Ferreiros y el problema que formula Bob Hale. Esta cita no la había puesto en el borrador, pero como en este grupo hay muchos fans de Henkin, pensé que vendría bien ponerla aquí para discutirnos. Henkin escribe: If now we attempt to give a nominalistic meaning to M es el cálculo de segundo orden, then the argument would seem to contend that because our interpretation must make one Cantor's theorem true, since it is provable, the realm of classes, that is, the value of the predicate variables, must be far wider than the conditions which can be expressed in our language N, so that there must be classes having no linguistic forms corresponding to them. La idea, lo que está exponiendo aquí Henkin sería el problema de dar una interpretación nominalista para el cálculo de segundo orden. Está aquí respondiendo a una crítica de Quine y Goodman. Y el argumento, que Henkin no cree que sea un buen argumento, el argumento sería que, dado que el teorema de Cantor, de que
la cardinalidad del conjunto potencia de un dado conjunto tiene que ser distinta de la cardinalidad del conjunto. Es demostrable en el cálculo de segundo orden. Entonces, un modelo, entonces los modelos que para apropiados de este cálculo tienen que ser tales que los dominios de las clases sean far wider, ¿no? Mucho más grandes que las condiciones que se pueden expresar en el lenguaje. O sea, tiene que ser más que aquellas que pueden ser descritas en el lenguaje. Henkin rechaza el argumento de Quine y la respuesta que presenta Henkin es muy interesante porque Henkin cree que este problema así, sí es de esta manera, si interpretamos el cálculo de segundo orden usando la semántica estándar. Pero si usamos la semántica de Henkin o una adaptación de la semántica de Henkin, que es lo que está haciendo Henkin en este artículo, tenemos una interpretación del cálculo de segundo orden que no necesariamente tiene este tipo de comprometimientos. Y esto es lo que hace Henkin en este artículo del 53, que es presentar una restricción de su propia semántica del 50, que sería apropiada mismo para una interpretación nominalista del cálculo de segundo orden. O sea, rechazando el argumento de Quine de que es imposible dar una interpretación nominalista para el cálculo de segundo orden. Henkin cree que eso solo es imposible si lo interpretamos de la manera estándar. Henkin presenta su solución. Hence, we take up anew the question whether the pure first-order functional calculus L can be enriched to a system N by the addition of specific predicates in such a way that the pure second-order functional calculus M can be given an interpretation in which its class variables can be replaced only by the predicates of N. In the next section, we shall show that this is indeed possible. Entonces, la idea de Henkin es tomar primero un cálculo de primer orden, añadir un listado finito de predicados. Ese listado finito de predicados servirá como dominio de segundo orden. De esta manera, aquí el finitismo es debido al nominalismo, pero la estrategia sería introducir una cantidad de valores para las variables de segundo orden que sean descriptibles en el lenguaje. Entonces, las variables de segundo orden pueden ser sustituidas por predicados dados en un listado finito, pero las asunciones nominalistas de esta propuesta requieren una cantidad finita de predicados y el uso de la cuantificación sustitucional. Pero ambas cosas se deben porque Henkin está intentando rechazar el argumento de Quine de que no se puede dar una interpretación nominalista para el cálculo de segundo orden. Si uno no está comprometido con el nominalismo, uno no tendría por qué tener estas dos restricciones. Entonces, de cierta manera, lo que me gustaría sugerir es que la propuesta de Henkin, sin estas restricciones nominalistas, es del tipo que satisfaría a la semántica que busca Church o la semántica que presenta Church en su solución a la paradoja de Richard reformulada. Presento la formulación ahora yendo a formulaciones y soluciones más contemporáneas al problema, más recientes. El problema está formulado también en un artículo de José Pereiros. Leo su formulación, que me parece bastante semejante a la de Church y a la de Henkin. Since definable sets correspond to sentences in a finitary or recursive formal language, given a set C of any cardinality and a corresponding formal language, there exist only countably many definable subsets of C. Cantor's theorem guarantees that there are no definable subsets of C. In the clear case of the natural numbers, even if we allow countably many different formal systems, there exist only countably many definable subsets of N. Indeed, Cantorian set theory guarantees that there are continuing many arbitrary subsets of N. Intuitively, then, a randomly chosen subset of N will be entirely arbitrary, non-definable. Y lo que dice Ferreiros en un artículo de 9 años después
me parece bastante curioso, pues va en la misma dirección que la dirección en que va esta presentación, que es, en cuanto a la semántica para el SEO, debemos evitar considerar la semántica plena o conjuntista como una semántica estándar, sino que la semántica estándar ha de ser de tipo Henkin o quizá incluso una restricción predicativa de la misma. La dirección que propone el artículo de Ferreiros me parece bastante afín a lo que está buscando Church y a las propuestas de Henkin de cuál sería la semántica adecuada para un cálculo de orden superior. Hay propuestas bastante afines a esta, ya ahora en el desarrollo de la semántica formal, que son lo que estoy llamando semánticas definibilistas. Entonces, lo que Church estaba describiendo es una semántica definibilista, aunque Church aún no estaba trabajando con semántica formal. Y la semántica nominalista que presenta Henkin también sería definibilista. La semántica sería definibilista si el dominio de relaciones contiene todas las relaciones definibles en un dado lenguaje y apenas ellas. ¿De qué manera se admite, o cuál es el criterio de definición? O sea, relaciones definibles de qué modo. Se puede poner una serie de condiciones y dependiendo de las condiciones que pongamos, tenemos semánticas distintas. Voy a presentar aquí dos ejemplos. Uno es el caso de Richard Heck, en que las relaciones tienen que ser definibles de manera predicativa. En este caso tenemos una semántica definibilista predicativista. Y como ejemplo de semántica en que se admite también definiciones impredicativas, tenemos la propuesta de Bob Hale, en cuyo caso tendríamos una semántica definibilista impredicativista. Leo la segunda cita de Bob Hale, entonces ambos están proponiendo un tipo bastante semejante de semántica, cambiando qué tipo de relaciones aceptamos como definibles o no. An advocate of the abundant conception of properties can and should insist that these are all properties there are, and so deny it is really any restriction at all. La que quería era la anterior en realidad. Once this point is appreciated, there is an obvious and entirely natural adjustment needed to bring second-order semantics into line with the abundant conception. The second-order domain should consist of all and only the definable, finitely specifiable subsets of the first-order domain. Lo que es interesante del artículo de Bob Hale es que él propio hace una exposición de la semántica estándar, la semántica general de Henkin, y luego piensa que podríamos hacer aún esta restricción en la semántica de Henkin para obtener la semántica definibilista, que esto me parece interesante porque en estos debates ni siempre está tan claro cuál es la contribución de Henkin para el debate. Y en el caso de Bob Hale, sí que está muy claro que él lo ve como una restricción de la semántica de Henkin, lo que de hecho lo es. Pero no aparece, por ejemplo, ninguna discusión del propio intento de Henkin de restringir la semántica del 50, que sería su intento nominalista. Entonces, en la semántica definibilista, lo que tendremos es que el dominio de las relaciones n-áreas es están es un conjunto dado precisamente y es un conjunto que consiste de todas las relaciones que son subconjuntos del producto cartesiano n-área, tales que una n tupla de objetos está en la relación si solo si hay una fórmula en el lenguaje apropiado, tal que cambiando los objetos por las variables correspondientes, hay un modelo que satisface dicha fórmula. Aquí hay una cuestión que es, si estamos en el contexto predicativista, entonces este modelo A
del que necesitamos en la formulación, en la definición del dominio de relaciones. Puede ser en el caso de segundo orden, puede ser un modelo para un lenguaje de primer orden. Sin embargo, si aceptamos también relaciones definidas de manera impredicativa, necesitamos en esta posición un modelo adecuado a un lenguaje de segundo orden. Y en este caso tenemos un problema de circularidad que está discutido por Øystein Lindebo y Sam Roberts en un artículo que han publicado este año. Ah, una vez que estamos definiendo el dominio de relaciones y el dominio de relaciones menciona un modelo para un lenguaje de segundo orden en que ya tienen que estar dados los dominios de relaciones si ya tenemos definida una relación de satisfacción. Entonces, en el caso predicativista, el problema de la circularidad no aparece, pero claro, el caso predicativista tiene sus restricciones. Y si intentamos un definibilismo impredicativo, que es el caso de Bob Hale, tenemos este problema de circularidad. Así que, aunque sea deseable, puede ser deseable para tener más expresividad, extender las relaciones definibles para aquellas que sean definibles de manera impredicativa, hay que pensar antes una solución para este problema de circularidad. Inicialmente quedamos con las relaciones que se pueden definir de manera predicativa. Como resultado, tendríamos que la semántica definibilista evita la paradoja de Richard y satisface los criterios de adecuación propuestos por Church. Entonces, la idea sería que en el ámbito de la semántica formal, la semántica que correspondería a aquello que Church describe en su artículo sería una semántica definibilista. Y como trabajo futuro, pretendo presentar una semántica formal definibilista para la teoría de tipos simple de Church, porque eso correspondería al tipo de lenguaje con el cual Church y Henkin trabajan enseguida y para el cual ya está presentada una semántica general. Este es el resultado de Henkin. Y verificar las propiedades metalógicas de dicho sistema con semántica definibilista. Si se podría presentar una prueba de completud tipo Henkin para ese sistema con esa semántica, por ejemplo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues voy, levantad la mano, por favor, para ir cogiendo preguntas. Veo aplausos, pero ahora quiero ver manos levantadas. A ver, yo si nadie se atreve, empiezo yo. ¿Te parece? Me parece. Venga, rompemos el fuego. A ver, yo conozco bastante bien lo que está haciendo Antonio porque estamos trabajando ahí en la pizarra, en el despacho, ¿verdad? Y simplemente hay una cosa, hay una duda que tengo que expondré luego, pero quiero haceros notar lo curioso del artículo de Church del 34, que es una pieza histórica de mucho valor. Porque realmente, como él ha dicho, como Antonio ha dicho, le da unas notas de dramatismo muy considerables. Pero es que este tipo de expresiones yo se las he oído en la época contemporánea a personas en el ámbito de la teoría de la computación en un problema exactamente igual, que es el de, bueno, vamos a ver, ¿cómo que no va a haber funciones que no sean computables? Evidentemente, o sea, tiene que haberlas. Entonces, porque el dominio de las funciones no es enumerable y el dominio de las funciones Turing computables sí lo es, ya está, se acabó. No habría que demostrar nada, es como si eso no hubiera que demostrarlo, ¿no? Pero claro, ahí viene el problema de si todas las funciones que no son expresables en términos de computabilidad, dando ya el adjetivo, son funciones no definibles en un sentido intuitivo, que es lo que Church dice. Y esto es un punto muy delicado en el que yo, y esta es mi pregunta, bueno, mi pregunta, mi consideración, porque no es exactamente una pregunta, en el que yo me debato entre una cosa y su contraria prácticamente cada 10 minutos. ¿Sí?
Tal como Church lo introduce, la función diagonal que él ha considerado ciertamente no parece un ejemplo de definición, ¿de acuerdo? No es un ejemplo de una función que esté bien definida. ¿Por qué? Pues porque depende de una enumeración que no se ha dado. En ese sentido, es un razonamiento no constructivo. Simplemente se apela a una posible enumeración. Y con eso tú mueves, digamos, la diagonalización. Recordad que siempre ese es el punto donde tú mueves una prueba de diagonalización. Pero claro, hay un ejemplo muy próximo, que es la función del problema de parada, donde en ese caso no se hace referencia a la posibilidad de que existe una enumeración, sino que la enumeración existe. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que la función del problema de parada no ha sido bien definida. Es uno de los problemas. Me cuesta mucho trabajo pensar que ese objeto no ha sido bien definido. Sin embargo, no es expresable formalmente en ninguna teoría de la computación. ¿Por qué digo que este es un punto delicado? Porque podría ser utilizado como un contraejemplo a la propuesta definibilista que estás haciendo. ¿Me explico? No, no sé, ¿qué opináis de Sí, esto? sí, perfectamente. Mm. Bueno, esta es una cuestión que aún tenemos que lidiar, ¿no? Es una Sí. parte que uno no está escrito del borrador. Mm. Que es el paso siguiente. ¿Cómo vemos estas cosas que Church dice en el 34 en comparación con sus resultados famosos del 36? Mm. Y efectivamente ahí en este artículo del 34, Church está rechazando funciones que no se pueden definir de ninguna manera y la función del problema de parada seguramente es definible según algunos estándares de definibilidad, ¿no? Es intuitivamente definible, es definible en teoría de conjuntos, pero no es lambda definible, por ejemplo. Mm. Ah, y Church parece estar rechazando también funciones que no se pueden presentar de manera constructiva. Eso no sé muy bien cómo se aplica a la función de problema de parada. Pero claro, la función del problema de parada es el ejemplo difícil de lidiar Mm. eh, considerando la propuesta de Church. Esta es una parte aún en andamiento del trabajo. Mm. Pues eso era. Bueno, y luego la otra cuestión, pero ahí yo creo que Mara es la que tiene que decir algo. Es lo mismo, ¿no? A ver, Y está muy bien visto el parangón, ¿no, Mara? Con el paso que da Henkin con respecto a la semántica estándar. Y ahora hay otra vuelta más de tuerca, ¿no? Ahora pasamos de los modelos generales a modelos definibles, ¿no? A ver, puede parecer una trampa, que es lo que siempre se ha objetado a este respecto, ¿no? Y la cita esa que has dado de Bob Hale también yo creo que va en la buena dirección. A ver, de lo que tiene sentido hablar es de aquello de lo que podemos realmente hablar, ¿no? El que existan más objetos de aquellos de los que podemos hablar por métodos, hablando de definibilidad, se me va la palabra y hablo enseguida de computabilidad, pero en términos de definibilidad, pues efectivamente va a ser siempre enumerable. No sé si eso es realmente un problema y no sé el problema dónde estaría, ¿no? ya. No lo veo exactamente como una limitación, pero bueno, no sé qué pensáis. A ver, por una parte, eh, mm, claro, no, o sea, lo que siempre contamos, bueno, primero, en la página 22 no está para mí muy claro lo que estabas poniendo como definibilidad, pero bueno, en cualquier caso, si entendemos por definibilidad algo así como lambda definible, o sea, cuando Henke define bueno, si veis la definición de Henkin de los modelos generales, no se parece en nada a lo que nosotros llamamos la definición de Henkin de los modelos generales. O sea, simplemente agranda o sea, nosotros tenemos, si me dejas compartir pantalla, Sí, puedo compartir. déjame un momento que te dé permiso. Ya deberías poder. Compartir.
pero no me puedo poner en mi iPad. Sí, ahora sí. Ahí Sí, está. pero lo que yo quiero es compartir lo que está Ah, en mi iPad, como yo comparto normalmente. Compartir. Pues chico, no sé. Que normalmente me deja compartir lo que yo tengo conectado a la pantalla y aquí parece que no. me sale el escritorio. Pero o ha cambiado este Zoom o no se parece al que yo normalmente uso o no tengo tantos avanzados. Creo que hicieron una actualización hace relativamente poco de Zoom, ¿no? Han podido cambiar un poco la interfaz. Dispositivo, parte de la pantalla. iPhone por cable. Bueno, a ver si es ese. Ahora. Ahora, Vale, no es el iPhone. Bueno, en cualquier caso, o sea, por una parte, en la definición que das en la página 23 para mí no está muy clara, pero eso es otra cuestión. El problema que yo veo, no sé si, bueno, primero, lo del nominalismo y lo que decís no me termina de estar claro. Quizá es mi falta de, de filosofía al respecto, pero vayamos a lo que más o menos podría contarse, o por lo menos yo cuento como la, la completud de Henkin. Nosotros teníamos eh, una clase de estructuras que son las estructuras estándar muy restringida y entonces el conjunto de las fórmulas válidas es demasiado grande e incluye, pues, por ejemplo, lo típico de la fórmula de Gödel y tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Henkin? Pues admite una clase mayor de modelos y pasa a los modelos generales. Entonces, claro, una fórmula para ser válida tiene que pasar más controles. Y al pasar más controles, el conjunto de las fórmulas, si esto era el conjunto de las fórmulas válidas en las estándar, en las válidas en las generales, se reduce. Y la gracia del asunto es que coincide con las que nosotros generamos en un cálculo. Pero claro, ahora lo que estás diciendo es coger una cosa intermedia, es decir, coger unos modelos colocados aquí. Entonces, lo normal sería que el conjunto de las que te quedaras también por aquí, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando hacemos las traducciones y todo eso. Pero claro, pone en peligro el teorema de completud, creo yo. Puede que haya fórmulas por aquí que sí que son válidas en esta semántica en donde ya no admites, si estamos en segundo orden, cualquier subconjunto del universo, solamente te basta con que entre las estructuras que aceptas quieres unas en donde todas las relaciones y funciones son las definibles. Entonces, claro, si ese cambio te deja el mismo conjunto de fórmulas válidas, pues no lo sé. Pero si ese cambio sucede, digamos, lo normal, que cuando eh, aumentan el número de controles se reduce el de fórmulas válidas, o cuando reduces el número de controles se aumenta el de fórmulas válidas, entonces no sé si sirve para probar completud. Habría que ver eso, si hay fórmulas aquí que son válidas con esta semántica, pero que no son demostrables. Porque la cuestión aquí, claro, la cuestión que tiene que ver con ese otro artículo de Henkin, que era cuando introduce, o sea, cambia el cálculo de Church e introduce pues el principio de que todo lo definible existe. Existe un XN, el principio de comprensión o como queramos llamarlo. ¿Vale? Entonces, te garantizas que todas estas están. Y eso es el cambio que introduce Henkin cuando cambia el vanishing the rule of substitution.
cambia la regla que estaba en Church y coloca esto como axioma. Pero entonces, claro, yo no sé, vamos, no sé, habría que verlo, no sé si cambia el asunto o no. Cuando yo, Gracias, gracias por el comentario. Este del Vanishing the Rule of Substitution, aún no lo he mirado, pues lo voy a mirar. no, Eh, para mí la idea de las traducciones y todo eso vino de ese artículo. Muy bien. Porque entonces lo que yo pensé es que, claro, de alguna manera, si yo me quedo por aquí en medio y admito simplemente las fórmulas que sean, por ejemplo, aquí, definibles por fórmulas phi, que son traducciones de otra lógica, estoy Ujú, enseguida consiguiendo completud para esas nuevas lógicas que están ahí intermedias. ujú. Y bueno, Sí, y ya termino. Otra cosa interesante que supongo que sí que leíste el artículo aquel de Henkin de Discovery of My Completeness Proof. sí, Entonces es interesante porque parece que toda la historia con su prueba de completud tenía que ver con la definibilidad, que él se daba cuenta que, claro, que si estabas en una lógica de segundo orden, pues claramente ahí había más, bueno, más subconjuntos que subconjuntos definibles con un lenguaje enumerable y que entonces estaba jugando viendo cuáles eran definibles mediante lambda y de pronto se dio cuenta que eso le podía servir para hacer una prueba de completud. O sea que el tema de la definibilidad estaba por ahí rondando desde el primer momento. Bueno, ujú. me ha interesado mucho lo que dices, pero no he podido leer lo que habéis subido, ¿eh? No he tenido tiempo. Vale, muchas gracias por los comentarios. Este último comentario también tengo que echar un vistazo otra vez porque parece muy interesante que Henkin estuviera pensando en definibilidad. La parte de la semántica formal aún no la he hecho, es lo que voy a hacer enseguida. Entonces, en el borrador tampoco está. El borrador es un abordaje histórico del artículo de Church. Vale. Lo que sería el desarrollo formal de la semántica definibilista es lo que pretendo hacer enseguida. Cuanto al esquema que presentaste, ah, creo que las estructuras no quedarían exactamente en el medio, porque las estructuras estándar tienen que quedar fuera, porque ellas sí están comprometidas con una cantidad no numerable de relaciones. Entonces sería coger un otro subconjunto de las estructuras generales. No, 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 no estoy diciendo, a ver, estoy hablando de la clase de estructuras, no una estructura concreta en sí. O sea, cuando Sí, yo pongo SS es la clase de todas las estructuras estándar. Y cuando sí. pongo General Structure es la clase de todas las estructuras que incluyen las estándar, pero en donde eh, hay más libertad en el sentido que decíamos, bueno, pues en el fondo a mí me interesa poder hablar de aquellas relaciones que yo puedo definir en mi lenguaje. Sí, Pero, perfecto. Ujú. Lo que estoy pensando es que las estructuras que serían estas definibilistas serían quitan un, el centro, le quitan el centro. sí, serían también las estructuras definibilistas, la clase de todas, sería un subconjunto de la clase de ¿Verdad? los modelos generales, pero que no tiene intersección con las estructuras estándar. Sí, entonces lo que tú estás diciendo es que, El dibujo es muy útil para visualizar las cosas, sí. pero tú has ido a mis clases de lógica, Sí, claro. lo hago continuamente. Sí, sí. A ver, compartir. Vaya, por Dios. Bueno, no, que iba a hacer el dibujo, pero bueno, una tontería. Era simplemente quitarle el centro. Exactamente, sí. O sea, que es lo que tú estás diciendo es las estructuras estas definibles que no me gustan nada. Ponerle nombrecitos a estas cosas me saca de aquí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues sí, que le quitas el centro. Sí, y entonces realmente sería interesante ver qué pasa con las verdades lógicas en este caso, sí. Ujú. María José tenía una pregunta también. Sí, 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 eso te voy a decir que no había dicho. Bueno, yo tengo muchas.
Pero lo primero que quiero decir, entre paréntesis, es que de pronto me acaba de llegar un mensaje de que hay una persona que está viniendo para mi casa, que cuando me llame en la puerta tengo que abrir. Entonces, y no estaba previsto. Lo primero que tengo que decir es muchas gracias, Antonio y Enrique. Me he leído el texto, me lo he leído varias veces. A mí estas cosas así de historia de las matemáticas o de fundamentación de la lógica me resultan fascinantes. Entonces, no tengo nada que decir porque no sé respecto de lo que tú estás haciendo, Antonio. Sí que cuando vaya a publicar el artículo y lo que sea, sí que tendría comentarios de estilo y cosas así que si quieres me lo manda y te lo hago en privado. Pero me encanta este tema, es que me fascina el tema, pero me encanta porque me permite explicar muchas veces las discrepancias que tenemos con aproximaciones al origen de la lógica y a lo que es la lógica. O sea, a mí me encanta también ver que algo de lo que ha dicho Enrique y algo de lo que ha dicho Mara era lo que yo había pensado. Yo tengo comentarios de tres tipos, espero que me dé tiempo a hacerlo. Lo que quiero decir es que yo ya sé que esto que te voy a decir seguramente, Antonio, no te va a servir de nada hoy, pero sí que me parece importante que veamos cuáles son las distintas perspectivas que se están manejando aquí. O sea, en primer lugar, una de las cosas que ha dicho Enrique, que es lo primero que yo pensaba, y yo pienso, ¿y qué? O sea, después de leer esto digo, vale, o sea, que tú no puedes, digamos, acaparar, y no estoy utilizando palabras no técnicas, tú no puedes representar, tú no puedes, cada uno que ponga su verbo, un dominio que es infinito no numerable mediante un sistema finito o infinito numerable. Gracias, ya lo sabemos. O sea, esto es una trivialidad que no entiendo el problema. Uno. Segundo, en el caso de Cantor y la diagonalización, la prueba era de una enorme trascendencia, porque lo que Cantor probó es que efectivamente hay conjuntos más grandes que otros dentro del infinito. Pero una vez que eso lo sabemos, a continuación, ¿qué? Pues nada, ya está, fuera. ¿Vale? O sea, que todo lo demás no entiendo cuál es el alcance real, independientemente de la cuestión del proyecto de Hilbert, que eso sí lo entiendo perfectamente, o de las relaciones entre algunos tipos de teoremas. O sea, todo eso entiendo. O sea, que yo digo que no entiendo, pero es mentira, como vosotros sabéis. Pero lo que decir que no entiendo es que no entiendo el alcance filosófico del tema. Eso por un lado. Segundo, hay una cosa que en todas estas paradojas ocurre y no es por casualidad que el propio Church hable de la paradoja del mentiroso, etcétera. Quiero decir, estamos seccionando las partes del contenido y quedándonos con la cuestión sintáctica. Pues bueno, pues que claro que hay paradojas, porque te has quitado con lo que te has quedado con aquello que no es lo que importa. Vale, hay paradojas, pues yo qué sé, te lo mirás. Pero sí que me gustaría mencionar que una de las cosas que tengo en la cabeza con la paradoja de Russell es que las palabras no tienen propiedades mágicas. Que por el hecho de que yo diga, sea tal cosa el conjunto de todos los conjuntos que no sé qué, no sé cuánto, yo no construyo eso. Punto. Entonces, por ejemplo, decir, consideramos que sea F el conjunto, o sea, el conjunto F es el de todas las permutaciones de letras del alfabeto inglés que definen números. Perdona, las permutaciones de letras, pobreticas, no definen nada. Las permutaciones de letras son permutaciones de letras. Me explico, esto es Gödel. La fórmula de Gödel no dice la pobre nada, porque no puede decir. Otra cosa es que estemos hablando de otras cosas. Me explico que muchas veces parece que tienen un alcance tremendo porque estamos utilizando palabras que en nuestra vida diaria o en otros ámbitos de la ciencia tienen un significado mucho más pesado. ¿Me explico? O sea, por eso digo que yo sé que esto no te va a ayudar, pero simplemente es para que entendamos cuando yo digo cosas que en este proyecto de Fidelo tenemos perspectivas distintas, ¿no? Entonces, ya está. ¿Qué pasa? Que si tú le haces una diagonalización a una determinada estructura de definición y resulta que siempre puedes encontrar un elemento nuevo que no estaba, porque es que hay más elementos de lo que estaba describiendo y qué, pues nada. O sea, que es decir, que por eso digo que no lo entiendo. Entonces, esta es una de las cosas, lo de la... Vamos a llamarle con un nombre psicomara, ya sé que no te gustan los nombres, a mí tampoco, pero con el nombre de las propiedades mágicas, fuera. Que por el hecho de decirlo, no lo haces, ¿vale?
Entonces, la segunda cuestión que quiero ver es lo del el texto de Church, que me parece flipante. Menos mal que habéis dicho todos que era curioso el artículo de Church, o sea, que estoy en la misma onda. Cuando dice, lo que dice el texto ese, que dice, o sea, que ningún sistema simbólico en que el conjunto de fórmulas es enumerable sería adecuado para ninguna rama de las matemáticas. ¿Qué significa adecuado? ¿Qué significa describir? ¿Por qué esto es un ataque a la a la lógica matemática? Depende de lo que entiendas por lógica matemática. Por cierto, no me gusta que digamos el logicismo de Frege y Russell. No. Contra el logicismo de Russell os podéis meter lo que queráis. Y contra el programa de Hilbert también. Frege no tiene nada que ver con esta tradición. ¿Vale? Y por eso en Frege no aparece esto. Entonces, quiero decir que a mí me hace gracia ¿qué significa? O sea, que esto que dice aquí Church es obvio. Pues claro, pues, pero depende de lo que signifique adecuado y depende de lo que signifique describir, que es una cosa que ha dicho Mara hace un momento. Entonces, por eso digo, ¿por qué le damos un alcance que tendrá o no tendrá? Y luego, o sea, simplemente, digo, y luego la tercera cosa, y me importa mucho. ¿Tenéis algún argumento a favor de la relación entre cuantificación y ontología diferente de la cantidad de tonterías que dice Quine? ¿Hay algún argumento diferente? Porque no hay ninguna razón no hay ninguna razón para conectar cuantificación y ontología. Es decir, que si te hace falta hacer cuantificación de segundo orden, hazla. Y si eso te produce problemas formales, no la haga o hazla o lo que te parezca. Pero de verdad, olvídate de las cuestiones ontológicas. Lo que dice Quine es, aparte, o sea, tiene dos lecturas. O es falso patentemente, no me refiero ya desde un punto de vista de la filosofía del lenguaje ordinario, ni de la filosofía de la lógica, sino incluso desde un punto de vista técnico, porque lo que dice Quine es una trivialidad. Primero, teniendo en cuenta que él solo acepta la lógica de primer orden, decir que los cuantificadores representan, no muestran el compromiso ontológico, teniendo en cuenta que con esos cuantificadores solamente van pegadas variables nominales que según sus propias palabras funcionan en los lenguajes formales como los demostrativos y deícticos en los lenguajes naturales, lo que ha dicho es una trivialidad. Es verdad, es cierto, pero no dice nada, gracias, ya está. El problema es por qué extrapolamos eso a cuantificadores que van ligando variables que no son nominales, aunque sintácticamente puedan funcionar como nombres. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso digo que esto no es ninguna crítica, es, ¿te hace falta contestar esa chorrada? Si te hace falta y te gusta y te hace escribir artículos estupendos, estoy contigo, porque ya es bastante difícil la vida. Pero si eso te hace daño a tu propuesta filosófica, olvídate. Abro la puerta, pero estoy aquí. Bueno, creo que espero para contestar, ¿no? Sí, casi sí, te iba a decir, porque si no. Acabo de abrir la puerta, pero no me tienes que me tienes que contestar. Pero lo que me he explicado es lo que he querido Sí, decir, ¿no? sí, O sea, que lo que estoy claro. diciendo es porque muchas veces presentamos cosas, entonces la cuestión es, yo te indico por dónde iría lo que yo miraría en este problema. Dicho esto, la cuestión histórica y formal de desarrollar semánticas en el sentido de Henkin que sean más adecuadas para contestar a este tipo de problemáticas formales me parece magnífico. ¿Me explico? Y me ha gustado mucho el artículo. Entonces, te voy a cortar aquí, pero te estoy escuchando, ¿eh? Vamos, que decir, si me Vale. quieres contestar. Sí, muchas gracias, Sorapuri. Hay muchas cuestiones para pensar ahí. De hecho, creo que tienes toda la razón que ah, comprender exactamente qué quiere decir adecuación y qué quiere decir definir es fundamental para formular bien el problema. Otro punto que me parece relevante es que, de hecho, el problema que formula Church utiliza elementos muy sencillos y parece de cierta manera bastante obvio. Entonces, creo que sí se puede preguntar por qué es tan sorprendente. Es una buena cuestión. No tengo respuesta, pero me parece una buena cuestión.
Y claro, esta última parte de la relación entre cuantificación y compromisos ontológicos me la tengo que pensar un poco más. De hecho, en la literatura suele aparecer este tipo de cambios en la semántica para evitar la crítica de Quine de que la lógica de segundo orden está comprometida con la cantidad no numerable de propiedades. Ya Muchas digo, gracias por los crítica, comentarios. pero que esa es la crítica estándar. Y yo me pregunto, ¿y alguien se ha parado a pensar? O sea, que Quine dijo eso. No sé qué, las lógicas que vienen, o sea, que son lobos en piel de cordero. Quine tenía una prosa magnífica. No hay mucho más allá de ahí, ¿eh? Quiero decir que yo ya sé que esto es estándar, desgraciadamente, porque eso, por ejemplo, hace que se haya afectado la semántica de los lenguajes naturales y otro tipo de cuestiones de filosofía de la lógica para ajustarse a una crítica que o es falsa o trivial. Que cada uno elija sus opciones, ¿no? Pero en fin, que ya está, lo único que te quería decir es cuál era, pero que me ha gustado mucho, ya está. Y ahora voy a quitar la cámara, pero que estoy, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios. ¿Más cuestiones que tengáis? Yo sí tengo, si no Sí, hay nadie, adelante. pero como yo he hablado, si hay alguien que vaya primero, ¿eh? No, yo creo que todo lo que yo Vamos, quería decir ya ha salido de una manera u otra, así que adelante. vale, no. A ver, es que en el fondo le estamos dando vueltas a una cuestión que es una polémica que yo creo que se desató en torno a en la década de los 90, ¿no? Con la cuestión de la prioridad de la semántica. Ya les recuerdo algún artículo muy interesante de Chement y también algún libro. Y es, claro, ¿por qué decimos que un cálculo es incompleto? Porque consideramos que lo que está siendo descrito es lo que está siendo descrito en la clase de modelos, ¿no? O sea, que eso de alguna manera tiene una entidad, digamos, epistemológica, por usar el palabra, superior, ¿no? A un cálculo. Es como si la semántica fuera por libre y de alguna manera no va tan por libre, está determinada por teoría de conjuntos muchísimo más de lo que parece y por muchas cosas que asumimos quizá de un modo un tanto acrítico. O sea, estos movimientos, por ejemplo, lo de establecer una semántica definibilista, bueno, no es tan raro. O sea, tiene un principio intuitivo también bastante aceptable. Los objetos que denominemos como existentes tienen que ser exactamente aquellos de los que podamos describir algo. Si no, ¿por qué no podemos decir que la culpa la tiene Cantor? Bueno, él ha descubierto que se pueden producir una cantidad de objetos, ¿vale? Por diagonalización. Bueno, en realidad lo que ha descubierto es que generar conjunto potencia es una forma explosiva de generar objetos, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Y qué? O sea, ¿qué peso tiene eso? Porque esos no son objetos que podamos describir siempre. Entonces, bueno, ponerle coto a la semántica formal tampoco es una estrategia tan absurda. Tampoco es una estrategia tan absurda en ese sentido. Y bueno, simplemente era esto, que me recuerda a algo que ya tuvimos que debatir en torno a los años 90 y que venía también por aquí. Dices, bueno, pues no sé por qué siempre se la cargan los cálculos, ¿no? Pero bueno, esto no es siquiera para que respondas nada. Es una consideración y que seguramente ahora nos estamos enfrentando a eso otra vez. Porque son esos debates tipo Guadiana que se reactivan una y otra vez. Bueno, nada más que era eso, ¿eh? A ver, yo espero que esta nueva generación no lea a Quine, que no dice más que tonterías del principio al final. Y lo siento si lo están grabando. O sea, porque hubo una época que a la gente le daba por leerlo y lo que dice María José lleva toda la razón, pero yo no. En cuanto leí aquello de la piel de cordero, digo, manda ya, por favor, ¿qué me estás contando? O sea, que yo espero que como inspiración a nadie se le ocurra en este momento volver a Quine. Pero bueno, es una recomendación. Gracias por los comentarios. Sobre el comentario de Enrique, hay una otra discusión bastante vinculada con esta, creo, que aún no he mirado mucho, que es la del neutralismo lógico. Y estaba pensando qué va a decir a alguien trabajando con este tipo de semántica sobre este tema. Y no parece que la lógica de orden superior sea muy neutral, como uno podría esperar. No sé qué se podría decir ahí.
Y sobre el comentario de Mara, de hecho, la discusión aparece, mismo la discusión reciente aparece muy vinculada a una manera de intentar rechazar la crítica de Quine, pero se hace en referencia a Quine, sí. Más cosas que falten por comentar, alguien que quiera decir alguna cosa extra. Tenemos tiempo. Bueno, pues si no es así, podemos también dejarlo aquí, ¿no? Y bueno, agradecer a Antonio por la participación, a todos los que habéis comentado. Pero Muchas gracias. Muy bonito, Antonio. Realmente muy bien desarrollado y se ve con muchísima claridad muy bonito, de verdad, lo he disfrutado muchísimo. Muchas Os gracias. mando el correo que creo que nos he mandado de la conferencia de Córdoba del Vale. lunes.